¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reunidos. Soy Elga Reategui y estoy aquí el día de hoy acompañada de un personaje muy peculiar. Es abogado, escritor, profesor de talleres, conferenciante y autor de la exitosa novela El Cuarto Disparo. Además, debo decir que esta obra quedó algo así como recomendada o designada como una de las 12 lecturas imprescindibles del año 2018. Asimismo fue finalista de la novela edición de los premios Islibres de novela histórica en la categoría de mejor autor novel. Fantástico, ¿no, Javier? Sí, bienvenido a Reunidos. Muchísimas gracias, bien hallada, y muchísimas gracias por haberme invitado. Javier, he estado por ahí buceando en información tuya y he encontrado que eres una persona muy ordenada. ¿Consideras que la constancia y el ser metódico es el camino más corto para llegar al logro de tus objetivos? Cuéntame, ¿cómo llegaste a esto? Esto va así, o sea, el tiempo es limitado. Yo, como bien has visto, digamos que desempeño varias funciones. Soy gerente de una empresa de distribución de productos químicos, las Procomposites, soy también abogado. Y claro, como te decía, el tiempo es limitado. La única manera de construir una obra como El Cuarto Disparo, o la segunda obra que ya tengo escrita, o ahora estoy empezando con la secuela del Cuarto Disparo, la única manera, si digamos tienes esa escasez de tiempo, es, como tú bien dices, ser ordenado, constante, hacer un poco cada día y sobre todo, esto es como el deporte, no perder esa costumbre, ser constante y que todos los días por lo menos hacer un poco, y así vas construyendo. Teniendo en cuenta esto, tengo entendido que empezaste tu andadura literaria autopublicándote. Sí, a ver, entonces ese camino fue tortuoso para ti. Pasaste por una serie de experiencias. Yo lo he probado todo. Sin embargo, esto ha tenido su premio, ¿no? Con el Cuarto Disparo, porque es un éxito y va en su cuarta edición. Sí, correcto. La novela va por la cuarta edición y bueno, lo de la autopublicación, no me puedo quejar de lo que ocurrió autopublicándome. Pues yo me autopubliqué cuando ya, digamos, empecé a plantearme realmente hacer una carrera literaria. Y una de las cosas que me planteé fue, vamos a ver, yo tengo una obra en la cabeza, que era El Cuarto Disparo, que creo que debe ser publicada por una editorial, porque es un proyecto que creo que tiene que ser publicado por una editorial por su magnitud, por, digamos, todo lo que voy a emplear, todos los medios que voy a emplear para que esa obra sea realidad. Y sin embargo tenía una serie de relatos, una antología de relatos, que yo pensaba que era muy complicado que una editorial los quisiera, porque las antologías de relatos en España es muy complicado colocarlas, y a mí me servía para, digamos, un poco foguearme en lo que es el mundillo editorial. Uno de esos relatos cortos se convirtió en una obra corta que también autopubliqué, que era Península Z, pero yo sí que tenía claro que mi primera obra larga, o mi primera obra extensa, que ya te digo, ha sido El Cuarto Disparo, yo tardé 2 años y medio en que me lo publicaran, tardé mucho, pero sí que fue un camino tortuoso, esa búsqueda, ese camino del héroe, hasta que por fin una editorial la quiso, pero ha valido la pena. Quiero volver al comienzo. Por supuesto. A ver, eres abogado en Derecho Literario y Propiedad Intelectual. Sí, soy civilista, pero estoy especializado en eso. Estás involucrado pues, en el mundo literario, del libro, escribes, pero eso, resultaste siendo abogado. Si estás tú tan inmerso en la literatura, ¿cómo es que no decides seguir un camino profesional en esa vertiente? ¿En cuál, perdona? En la literatura, porque tú vas a la abogacía, pero estás muy involucrado en la literatura. Sí, pero a ver, yo tengo una parte de mi desempeño como abogado, es lo que tú dices, el tema de la literatura, propiedad intelectual, pero claro, es imposible solo con eso, o es muy complicado solo con eso, digamos, hacerte ya toda tu carrera profesional, ¿vale? Por eso hago varios desempeños, pero tengo, digamos, siempre un ojo puesto en ese aspecto, sobre todo un poco para que muchos autores que en este mundillo tan complicado
se ven, digamos, atraídos por ciertos cantos de sirena de gente con pocos escrúpulos. Todos de una u otra manera hemos sido abusados y estafados. Correcto, entonces yo intento un poco hacer una labor de concienciación en ese aspecto, ¿vale? Exacto, estás muy concientizado con esa tarea, asesoras a escritores en ese sentido, e incluso has sacado un libro, Tus derechos como escritor, un manual jurídico para autores literarios, de reciente publicación. Correcto, ahí, digamos, englobo, porque tú cuando eres autor estás ejerciendo una actividad económica, una actividad, ¿vale? Que eso es algo que los autores tienen que interiorizar también. Sí, sobre todo. Es uno de los problemas. Porque regalamos nuestras obras, ¿no? Correcto, incluso pagamos, porque pagamos, no ya pagamos como si fuese una autoedición, sino que cedemos nuestros derechos y encima pagamos. Por años y años y años. Correcto, entonces eso es una de mis, digamos, de las misiones que me he impuesto, que hacer esa concienciación a los autores para que tomen conciencia de que realmente no pueden pagar por trabajar, igual ni tampoco pueden ceder sus derechos a alguien que lo único que está haciendo es imprimiendo su libro. Igual que cuando tú montas un negocio, tú no cedes tu negocio a aquel que te ha reformado el local, sino que evidentemente tú pagas lo que corresponda a aquel que haya reformado el local, pero el negocio es tuyo y las ventas son tuyas. Al respecto, una curiosidad, hay editoriales que diferencian entre autoedición y edición. ¿Hay algo distinto o es exactamente lo mismo? Hay una confusión interesada en ese aspecto, ¿vale? Edición es, además, no es algo que yo diga, sino algo que dice la ley de propiedad intelectual. Edición realmente es cuando una empresa que es una editorial apuesta por tu obra, arriesga por tu obra, porque piensa que la vas a rentable, no son ONGs, evidentemente, y te paga porque le cedas la parte de tus derechos de autor, que son la reproducción de esa obra y la distribución de esa obra. Punto, ¿vale? O sea, eso es lo que tú tienes que ceder, ¿vale? Por un tiempo limitado y solo eso. Pero a cambio de que te paguen unas regalías anualmente, por supuesto, ¿vale? todo correcto, todo derecho. Correcto, y eso es como para hacer un paralelismo que la gente entienda, como cuando tú trabajas por cuenta ajena. Tú vas a una empresa, esa empresa tendrá sus costes, te contrata a ti, te va a pagar por tu trabajo una remuneración, pero el riesgo de la empresa lo tiene la empresa, no lo tiene el trabajador en ninguna empresa por cuenta ajena, ¿vale? Pero muchos caemos. No, y tropezamos con la misma piedra. Hay que concientizarnos. Tú, ciertos contratos de edición que yo veo, jamás los firmarías como trabajadora por una empresa. Tú en una empresa no dirías, sí, vale, yo cedo mi trabajo y aparte yo te pago mi seguridad social, te pago tus costes de proveedor, de los materiales que yo mismo tengo que emplear, eso tú no lo permitirías. Pero es la ilusión, la sensación de que se va a acabar todo, de que no va a haber otra oportunidad. Ellos juegan con esos sesgos, son los sesgos emocionales. También, mira, acabo, pero no es casi ni siquiera autoedición, he hecho un pequeño ebook, ¿vale? Que se pueden descargar en mi página web javierlacomba.com, simplemente te pones el nombre, pones el correo electrónico y lo recibes, ¿vale? Y ahí hablo de ese aspecto, el aspecto emocional en ese viaje que todo autor emprende cuando quiere ver su obra, cómo llega esa obra a los lectores. Entonces pasa por una serie de estados emocionales en los cuales estas pseudoeditoriales se aprovechan, ¿vale? Sí. Quiero retornar al cuarto disparo, conocido en otros casos como el último disparo. El último disparo. Has demorado en escribirlo 1 año y medio. Me imagino 2 años y medio. Más la investigación, supongo, ¿no? Ahí lo meto todo, porque yo tengo una forma muy peculiar de trabajar. Yo no hago la documentación durante meses y luego me pongo a escribir, sino que escribo un primer borrador y luego la documentación la hago en la revisión. ¿En simultáneo? No, casi posterior. ¿Vale? Posterior al borrador, ¿vale? El primer borrador, me documento, en este caso conocía la época un poco, pero lo que es la documentación detallada la hago en la revisión. ¿Por qué? Porque muchas obras, si tú te fijas, sobre todo las históricas, hay veces que se caen en el pecado de que la documentación ahoga a la obra, ¿vale? Yo también, es verdad. Hay tanta documentación previa sin saber realmente la que vas a requerir, que muchos autores sienten la necesidad de tener que volcarla toda, aunque no vaya al caso de lo que está realmente contando la historia. Entonces yo lo trabajo así para que solo
tener que, aparte de la documentación general de la época, solo tener que documentarme las cosas concretas que requieren la trama. ¿Por qué la muerte de Kennedy? ¿Por qué vas al 63? Claro, ¿Por qué vas a porque Dallas? siempre me ha encantado esa época, siempre, la época de los años 60, Sí. concretamente la de los 60, Estados Unidos en los años 60, todos los movimientos. Efervescente. Claro, pero esa efervescencia que venía acompañada, como tú bien sabes, de la amenaza nuclear inminente, o sea, es cuando el mundo, siempre digo yo que es la época en la que el mundo estuvo a punto de perecer, pero a la vez se sintió más vivo que nunca, ¿vale? Entonces para mí es una época fascinante, una época llena de cambios sociales, llena de cambios científicos, no me llega a la luna, como hace poco se ha cumplido el aniversario, es Y fascinante. con tu planteamiento das un vuelco total a la historia, cambian los elementos, Porque, los hechos. claro, a mí siempre me han fascinado también, al final el autor mezcla cosas que le interesan, ¿vale? Y yo ahí mezclo esa fascinación por la época, por la fascinación también de lo que son las ucronías, del que hubiera pasado si. Exacto, si un especula pequeño como eso, detalle, ¿no? claro, si un pequeño detalle hubiese cambiado, ¿cómo hubiera cambiado la Claro. historia en ese caso? Lo que habría pasado. Claro, a mí me encanta jugar con eso. Formas parte del equipo docente del taller de escritura de Antonio Penades en el Museo Soldaditos de Tengo Polvo. sí. Dime, ¿en qué eres machacón con tus alumnos? Muy fácil, A ver, es lo que hemos comentado. En ese camino del escritor, en ese camino, en ese viaje, en esa odisea, si lo quieres llamar así, que el autor tiene que atravesar desde que termina la obra, en su casa le pone fin el procesador de textos, hasta que llega a los lectores. Que ese camino tiene muchas bifurcaciones, como nos han comentado, la autoedición consciente, ¿Qué va a hacer con la obra? ¿Qué se va a hacer con la obra? Exactamente, la autoedición, la publicación por una editorial, todo lo que es esa búsqueda, esas opciones y las emociones que pasan para, digamos, atravesar ese camino y dónde pueden estar las trampas. Eso es lo que yo trato con ellos en ese taller que tengo el honor de impartir, que Antonio Penades ha confiado en mí para que imparta con compañeros tan ilustres como sabes, como Jordi Vegat, Sebastián Roa, Rosario Raro, que la tuviste hace poquito. Sí, hace muy poco. Y vamos, una serie de autores y de profesionales que tengo el honor de formar parte de ese. Me han contado que para relajarte practicas boxeo, yoga, y hasta hace poco dejaste la zumba. Dicen No, que sigo como alumno, pero sí, claro, sigo como alumno, pero yo hasta el año pasado era, digamos, instructor, ¿vale? de zumba, pero ya no podía. Ya se lo valoré demasiado. Sí. Dice que lo tuyo no es sentarte a meditar, hacer el om ahí, sino que eso hago yoga. No tienes paciencia. Hago yoga, lo que no tengo es paciencia para realmente sentarme para meditar y estar. Para mí el meditar es el saco de boxeo. Y el movimiento. Y el movimiento, sí. Exacto. Me ha encantado, Javier, tenerte aquí. Igualmente, ha sido un placer, se me ha pasado, vamos, como... rapidísimo. Sí, el tiempo que vendrás para la segunda parte del cuarto disparo, ¿no? Por supuesto, ¿Será el quinto? la quinta misión. Imagínate, el viaje a la luna, Nixon... Fantástico, por favor no digas más. No, dejas a la gente con la miel en los labios. No lo sabes tú bien. Amigos míos, gracias por acompañarnos. Soy Elga Arreategui. Esto ha sido Reunidos. Nos vemos dentro de 15 días. Nos vemos.